de la biopolítica en la literatura hispanoamericana. Y vamos a comenzar con la exposición de Cintia Calegari y de Marta Campobello, titulada Textos que batallan, escrituras que revelan la violencia. Bueno, gracias. Buenas tardes. Bueno, como sabemos, el término biopolítica, acuñado por Michel Foucault en el tomo 1, La voluntad de saber de su historia de la sexualidad, alude a la forma de ejercer el poder sobre la vida de los individuos y las poblaciones dentro de la microfísica del entramado social. En relación con este mundo de control, pero también de disciplina impuesta desde el ejercicio violento del poder, nos proponemos leer los textos La sangre de la aurora, de 2013, de Claudia Salazar Jiménez, los cuentos Aparato avisador, de 2018, de Claudia Ulloa Donoso, y Caninos, del 2020, de Mónica Ojeda. Textos de narrativa latinoamericana reciente, cuyas voces constituyen un corpus en el que la materialidad de la escritura se resiste a silenciar, batalla contra la fuerza hegemónica y de control que ejerce su dominio. El criterio que tuvimos para delimitarlo es que sus autoras son de diversas nacionalidades latinoamericanas y que han publicado entre 2010 y 2020. Y aún, sin hacerlo explícitamente, son voces contrahegemónicas. Se trata de relatos en los que se pone de manifiesto el ejercicio de la violencia sobre los cuerpos de las mujeres, espacio simbólico de lucha donde se ha plasmado históricamente la ecuación opresor-oprimido, sujeto colonizador, sujeto colonizado, desde la matriz del dominio en el orden político, revolucionario y patriarcal, como así también en el orden del mundo privado, intrafamiliar, donde la familia justamente aparece como un sostén inestable, inexistente o en descomposición. En este sentido, vemos que la ficción resulta un medio eficaz para acechar lo inefable, el horror en personajes atravesados por la violencia política, la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Nuestra propuesta es acercarnos a obras contemporáneas que indagan esta problemática, ya sea desde una mirada política implicada por acontecimientos históricos frente a los cuales es necesario hacer memoria, ya sea desde una mirada desde los espacios íntimos, privados, donde la violencia forma parte de la vida cotidiana y es la resultante de una estructura de opresión patriarcal sobre la cual se funda la diferencia de género y que puede ser pensada en los términos de Rita Segato, la guerra contra las mujeres. Esto es, el uso sistemático de la violencia contra las mujeres como modo de sostenimiento de estructuras de poder fundantes del patriarcado. Las escritoras peruanas, Claudia Salazar Jiménez y Claudia Ulloa Donoso, y la ecuatoriana Mónica Ojeda, apelan a decir algo que ha quedado silenciado dentro de las instituciones logofalocentradas. Justamente, logran poner palabra a la violencia de que las mujeres son víctimas con diferentes modulaciones. Por un lado, lo que Segato denomina pedagogía de la crueldad, es decir, el ejercicio de la violencia destructora como arma de guerra contra los cuerpos femeninos. Y por otro, desde el concepto de minorización, esto es, ubicar a la mujer en un lugar menor dentro del pensamiento social, lo que no solo implica la reclusión al espacio de lo doméstico, lo privado, lo íntimo, en definitiva, al espacio de lo otro, como condición para el sostenimiento del valor universal de lo uno, el patriarcado, sino también una desvalorización de su figura a la subordinación de las relaciones de género que hace de la mujer una víctima de la violencia y la sujeción. Por otra parte, desde las teorizaciones de la biopolítica a través de las reflexiones de Giorgio Agamben, podemos pensar el lugar que ocupan las mujeres en estos relatos en tanto vida desnuda, ubicadas en el lugar de exclusión, expuestas a la violencia por la política. Esto se ve especialmente en la novela de Salazar Jiménez, que nos lleva a pensar en el concepto de homo sacer, ya que, como afirma el filósofo italiano, cito, aquello que define, pues, la condición de homo sacer no es tanto la presunta ambivalencia originaria de la sacralidad que le es inherente, sino más bien el carácter particular de la exclusión doble en que se encuentra expuesto. Esta violencia, el hecho de que cualquiera pueda enfrentarlo y matarlo impunemente,
no puede ser clasificada ni como un homicidio, ni como la ejecución de una condena, ni como un sacrilegio. Restituido a su lugar propio, más allá tanto del derecho penal como del sacrificio, el homo sacer presentaría la figura originaria de la vida apresada en el bando soberano y conservaría la memoria de la exclusión originaria a través de la cual se ha constituido la dimensión política. Fin de cita. De modo que, desde diferentes matrices de pensamientos, ya sea la biopolítica o el feminismo, podemos pensar en la denuncia que proponen estos textos, y de ahí el título, Escrituras que batallan, sobre los modos de exclusión de las mujeres a través del ejercicio sistemático de la violencia, vidas desnudas, vidas minorizadas. Primer subtítulo, La sangre de la aurora o la pedagogía de la crueldad. La novela La sangre de la aurora se construye a partir del entrelazamiento de las voces de tres mujeres de diferentes clases sociales. Modesta, una campesina andina, Melanie, una fotoperiodista, y Marcela o Marta, profesora que deviene en guerrillera de Sendero Luminoso. La novela narra de forma fragmentaria el modo en que la lucha armada entre el poder estatal y Sendero Luminoso irrumpe en la vida de estas tres mujeres, ya sea por la adhesión a la causa y el apresamiento sufrido por el personaje de Marcela y Marta, por el compromiso que asume Melanie, la fotoperiodista que busca registrar con la lente de su cámara el ataque al pueblo de Lucanamarca, y los padecimientos y el abuso a Modesta, una campesina del lugar que fue sometida a una vida de opresión por la pobreza y también por su marido, Gaitán, que ejerce la violencia doméstica y que se ve obligada a dar de comer a los soldados de ambas facciones a la vez que es abusada. Las tres son sojuzgadas, humilladas, padecen la tortura y la violación sistemática. Como afirma Rita Segato en las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, en la esfera de la paraestatalidad que se manifiesta en las nuevas formas de la guerra, se pone en práctica la pedagogía de la crueldad, es decir, la praxis de una violencia extrema, de carácter sexual, contra aquellos que no juegan el papel de antagonistas armados en los enfrentamientos, las mujeres y los niños. Justamente Segato analiza los cambios en la significación del uso del cuerpo de las mujeres en las guerras, que si bien ha sido una práctica histórica de conquista a través de la violación producida por los ejércitos de ocupación, hoy en día asistimos a la destrucción de sus cuerpos por exceso de crueldad, su expoliación, su tortura hasta la muerte. Tal es así que la violencia sexual se ha convertido en una estrategia bélica, por lo cual hoy en día forma parte de la legislación sobre crímenes de guerra. El tema de la violación sistemática se lee con claridad en la novela de Salazar Jiménez en una escena de violación que se reitera. Cito, 1, 2, 3, 4 y seguían, 5, 5, 5, 6, ¿cuántos? Yo era pura llaga, trapo, 4, 2, 3, 1, 5, 5, 5. Inútil seguir contando, mi cuerpo aún no lo quiere contar. Fin de cita. Segato se pregunta por qué esta violencia se da sobre los cuerpos de las mujeres y con formas sexuadas de agresión. La respuesta radica en que, cito, es la violencia ejecutada por medios sexuales donde se afirma la destrucción moral del enemigo, cuando no puede ser escenificada mediante la firma pública de un documento formal de rendición. En este contexto, el cuerpo de la mujer es el bastidor o soporte en el que se escribe la derrota moral. Los cuerpos de estas mujeres representan la vida desnuda, es decir, se constituyen en víctimas plausibles de ser asesinadas impunemente, cuerpos sin valor, excluidos del sistema de la ley que debe garantizar el Estado. Es ilustrativo en este sentido el lugar que ocupa también la campesina, que es víctima de las fuerzas paraestatales, y hay una escena de la violencia de la novela que es terrible y que me gustaría citar, y que dice así: llevas a Enriquito en los brazos cuando los terrucos entran al salón comunal a la fuerza. 2 de tus paisanas son lanzadas contra la pared y golpeadas a culatazos. Justina Quispe no se amilana, perros maricones aprovechados. Mejor se hubiera quedado callada.
calladita como tú, Modesta. Abusivos son nomás porque tienen fusil. Entre dos hombres la agarran y se la llevan fuera del salón, la desnudan y la cuelgan de las trenzas en el asta de la bandera, como antes habían dejado colgados 5 perros degollados colgando de las patas delanteras. Fin de la cita. Claudia Salazar Jiménez escribe la tortura y tensa también la forma del relato en un juego polifónico de voces de personajes que se yuxtaponen y además propone el desdoblamiento de la voz narrativa. La novela está armada a partir de fragmentos. El cuerpo fragmentado de la escritura corresponde al cuerpo fragmentado de las protagonistas, a sus subjetividades y experiencias vitales quebradas por los acontecimientos políticos donde impera la violencia. Poner en palabras lo inefable es asistir a relatos donde se trabaja con lo dicho y lo no dicho, en los que se apuesta a leer en la materialidad de la escritura, que dota de sentido el uso del lenguaje superador del realismo tradicional. Asistimos al quiebre del cuerpo materializado en el quiebre de la sintaxis, tanto a nivel oracional como de la estructura narrativa. Se escuchan los ecos de la poesía de César Vallejo en el trabajo con un lenguaje que se violenta y se vuelve disruptivo, como un ejercicio de indisciplina que procura señalar y hacer ruido y seguir mostrando la violencia. Pero hay además un plus de significación. No solo es el cuerpo de los hombres el que ejerce la violencia sobre las mujeres, hay un poder superior que las domina, el sistema patriarcal, representado por el matrimonio, el cuidado de la casa y los hijos, el ejercicio de una sexualidad normalizadora y reproductiva. La protagonista, Marcela, una profesora universitaria que deviene en guerrillera de Sendero Luminoso, narra de esta manera un encuentro con su esposo. Cito: «Sentí que había llegado el momento. Esa noche mi esposo se tendió sobre mí en la cama. Sentí sus labios aproximándose a mi cuello, iniciando el ritual nocturno que me drenaría energías necesarias para la revolución. Él acomodó su cuerpo sobre el mío y me separó las piernas ávidamente. Cuando sentí que sus manos avanzaban hacia mi ropa interior, abrí los ojos y lo fulminé. No me toques». Fin de cita. Otro de los planos del dominio es el partido, Sendero Luminoso, cuyo líder está sacralizado para la figura de Marta, quien deja su vida anterior para sumarse a la causa revolucionaria, que también ubica a las mujeres en un lugar de minorización, ya que, aunque en las palabras del líder se reconozca la importancia de las mujeres en la revolución, se percibe la minorización en la elección de las metáforas que reproducen el dominio del patriarcado, lugar en el que se asume la sumisión al poder y a la voz del partido. Dice al respecto Marta, cito: «Él, luminoso, sería la voz. Fernanda, decidida y sólida, los brazos. Y yo, enfocada y visionaria, las piernas». Cuerpo versus logos. Fin de la cita. Es constante la violencia de parte del Estado, y tanto por parte del Estado como por parte de la guerrilla de Sendero Luminoso. La tortura, la muerte, se describe también en la voz de Melanie, una fotoperiodista que cuya función es hacer un registro de un atentado en el pueblo de Lucanamarca. Dice Melanie: «Golpes en el rostro, en el abdomen, las piernas estiradas hasta el infinito. Blanquita vendepatria. Hacen filas para disfrutar su parte del espectáculo. Ningún orificio queda libre en esta danza sangrienta. Periodista anticomunista, tú vas a ser el ejemplo para que otros vengan por acá». Fin de la cita. Esta escena se repite reiteradamente. Hay varias escenas en la novela que vuelven a repetir la tortura, la violación, y entonces vuelve sobre lo mismo, como si la novela estuviera focalizando en ese momento, ¿no? En que los cuerpos femeninos son atravesados por todos los órdenes, digamos, el orden tanto paraestatal como el ejército revolucionario, como desde el mismo campesinado, ¿no? Desde las relaciones dentro del matrimonio, digamos, de Modesta, la campesina, y su marido Gaitán. La novela da la voz a todos, oprimidas y opresores,
abre un espacio polifónico fragmentado y múltiple a la vez, e incluye otra voz que subsume las voces de las tres protagonistas en una sintaxis desarticulada, que narra el atentado, la bomba, la yuxtaposición de los cuerpos fragmentados, la muerte. Esta voz, justamente, se hace cargo intermitentemente del relato del horror. Cito: apagón total, oscuridad. ¿Dónde fue? En todas partes. ¿De dónde vino? Torres tensas, altas, cayeron arrodilladas, bombas, explotar, todo, arrasar, volar, reventar. ¿Estabas en el grupo? Cocinando en mi casita esperando a mi esposo, apagón. Pasando a máquina las actas de la reunión, apagón. Revelando unas fotos, apagón. Conseguir velas, no me alcanza, 6 páginas, 2 torres, las afueras de la capital. Escrito de una manera, tal como se ve, ¿no? Sin signos de puntuación, toda en esta yuxtaposición que, insisto, también vuelve a recordarnos a Vallejo, ¿no? La escritura disruptiva de Vallejo. Las voces narrativas incursionan en terrenos interdictos, donde la voz de la mujer estuvo relegada. La sexualidad, la política, el poder. Una ecuación que pone en evidencia el ejercicio del poder masculino sobre el cuerpo femenino a través de 2 configuraciones: la violación, en el marco de la tortura, o la dominación patriarcal, desde la que se regula la sexualidad en el marco de las relaciones matrimoniales. Sara Castro Clarén afirma que la retórica de la opresión sexual tiene su paralelo en la retórica de la opresión racial, que en el caso de la mujer en América Latina la afecta doblemente por ser mujer y por ser mestiza. En el personaje de Modesta se visibiliza especialmente esta problemática y a través de ella la de los campesinos sobre los que se ejerce la dominación, la amenaza de la pedagogía de la crueldad de la que nadie queda exento en esta novela y que forma parte de una triste tradición en América Latina desde tiempos de la conquista. Bueno, fin del primer subtítulo. Dame el micrófono. Seguís vos. Bueno, todo este análisis que planteaba Marta lo hemos trabajado en muchos textos diversos, pero bueno, para complementar y acotar también y poner en diálogo, sugerimos la relación con 2 cuentos. El primero que vamos a comentar sucintamente, porque la mayor parte del análisis tiene que ver con lo que planteábamos en La sangre de la aurora, se llama Aparato avisador y el subtítulo es Aparato avisador o la lengua del dominador. Este cuento forma parte de la antología Bogotá 39, edición de 2017, que incluye a 39 narradores latinoamericanos menores de 40 años que se posicionan como las nuevas voces de nuestra narrativa joven. Aquí también encontramos un texto que batalla, que denuncia, que levanta la voz contra situaciones de violencia, en este caso cotidianas, de las que la protagonista es víctima y que, por ausencia de nombres propios de los personajes que aparecen, solo nombrados por los pronombres, puede representar la situación de muchas mujeres. A través de una estética cercana al realismo sucio, ostensivo, explícito, el relato nos presenta el personaje de una joven que está a punto de viajar o escapar de su opresor o un novio inglés. El texto se arma desplegando un campo semántico del miedo y la necesidad de búsqueda de un refugio, el baño del aeropuerto, el baño de la casa. El miedo se imprime en el cuerpo como el signo de la violencia y la dominación patriarcal. Frente a esta dominación, el cuerpo responde, escribe sus propios síntomas: tensión, palpitaciones, encerrarse como un molusco, temblores, falta de aire. El relato va creando un clima cada vez más asfixiante para la protagonista y también para el lector, ya que la situación absurda que se narra a simple vista, la protagonista le clava un cuchillo al aparato avisador. ¿Se dan cuenta qué es el aparato avisador? Ese aparatito que es como un bip que avisa cuando un servicio está listo. Le clava un cuchillo del restaurante y esto la conduce a una detención antes de subir al avión. A partir de esto sobreviene otra historia que el cuento narra en un gesto de superación contra el silencio impuesto. La violencia a la que esta mujer estaba sometida y de la cual no puede escapar. Cito: ella deseó que el guardia la escoltara hacia alguna salida, pero permaneció quieto
Quiso dar un paso, pero la rigidez de su cuerpo la mantuvo intacta. Entonces apareció él. La rodeó con sus brazos y la apretó contra el cuerpo. Ella tuvo tiempo de girar la cabeza a un lado para evitar ahogarse en su pecho. Don't cry, don't cry. Try, cry, try. Ella no logró descifrar lo que él decía en su idioma. Fin de cita. La incorporación de frases en inglés pone a la protagonista en un lugar de minorización. Ella no entiende el idioma de su dominador, lo que le da desventaja, y él puede jugar con el lenguaje para construir una zona de injuria, términos con connotaciones violentas, pac, fac, sac, chuc, chac. Desde la voz del narrador sabemos que las frases de él son frases tirantes, hacen daño, infligen violencia a la protagonista, que no puede escapar de, cito, 4 botas negras y brillantes de los hombres, que la apresan y reflejan su rostro. Si históricamente lo masculino ha sido el centro de toda organización, aspecto que pareciera mostrar estos textos a simple vista, hay una producción escritural que busca quebrar esa jerarquía. El cuerpo femenino se constituye como el lugar donde se pone en práctica el poder y se visibiliza su funcionamiento que opera en manos de las instituciones, en este caso, en la familia o en el Estado. El texto parece decirnos que la institución es una usina productora de control de la que no se puede escapar. Sin embargo, frente a esto, hay un efecto de lectura. Poner en escena esta problemática es un modo de propiciar la resistencia a esa disciplina en la medida en que se genera una conciencia social y nos permite pensar críticamente en las condiciones en que las mujeres aún son sometidas. Aquí radica el efecto performativo de un texto que batalla. En este sentido, estas narraciones permiten pensar en un cuerpo corpus construido en y por la escritura que hace tambalear la premisa sobre la que se funda la desigualdad jerárquica entre los sexos. Y ahora el último subtítulo o el último análisis que hacemos de narrativa, que es un cuento de Mónica Ojeda, que se llama Caninos. Este cuento pertenece al libro Las Voladoras y planteamos, en esta misma línea de textos de escritura descarnada y poética, que hablan de mujeres abusadas y avasalladas por hombres, pero en los que se narra también la desprotección de la infancia frente a la institución familiar, encontramos los textos de Ojeda. Asistimos aquí a un relato de la descomposición de uno de los pilares de la sociedad disciplinaria, la familia, pilar que resulta impugnado por el juego de relaciones perversas que se teje entre los personajes. En Caninos se narra la desprotección de niñas libradas al desquicio de sus padres, sometidas a experiencias de las que no lograrán salir indemnes. El relato destapa uno de los tabúes más oscuros de las sociedades modernas, que es la idea del incesto apoyada en la existencia de los monstruos andinos. Bueno, no voy a espolear todo el argumento, es muy violento, es muy espantoso lo que se cuenta acá, pero bueno, este relato, tampoco lo quiero hacer muy extenso, lo estábamos tomando para plantear entonces que otra institución, que debe ser la del cuidado de las niñas, produce violencia, ataque y sometimiento. Entonces, como para ir cerrando y a modo de conclusión, pensamos que la literatura es un espacio para cuestionar aspectos y poner en escena estos aspectos de la violencia, ¿no? Y poner en escena diferentes interrogantes en torno a la articulación de los temas mujer y poder. Desde el concepto de biopolítica podemos pensar en los dispositivos de control por los cuales el poder se manifiesta en la regulación de las vidas cotidianas. En este sentido, estos textos exploran esos mecanismos regulatorios desde el Estado, en el ámbito público y desde ámbitos privados, a través de las relaciones de pareja y de familia, donde la sexualidad se articula con la violencia para convertirse en instrumento de poder. En todos los casos, un poder destructivo, que reduce a las protagonistas a la condición de homo sacer, vidas desnudas. Sin embargo, frente a ese poder, las mujeres protagonistas y escritoras que acceden al saber se toman la revancha, pues emprenden la búsqueda
y el acceso al conocimiento. Y desde allí la literatura resulta una práctica que permite a la mujer verbalizar aquello que tradicionalmente le estuvo vedado de su discurso y acceder al poder en la recuperación de la palabra, visibilizar el modo en que estuvo atravesada por la violencia histórica. En este sentido, se trata de escrituras que escenifican los mecanismos de control y poder que han subsumido bajo el yugo de sociedades patriarcales a las mujeres, minorizando y devaluándolas. Bueno, hasta acá esta partecita del trabajo nuestro. Queríamos aclarar que hicimos esta exposición a dúo o a dos voces, porque esto es parte de una investigación mayor en donde trabajamos con varios textos de mujeres, en donde, bueno, venimos rastreando, entre otras cuestiones, esto que está vinculado con la biopolítica y con la violencia de género y con los femicidios, ¿no? Es un recorte de un trabajo un poquitito más extenso. Gracias. Bueno, muy bien. Me toca cerrar a mí, porque tuvimos una ausencia en la mesa, así que bueno, voy a leer mi trabajo que se titula La identidad de género como disidencia en Las Malas, de Camila Sosa Villada. En su ópera prima, Las Malas, de 2019, la escritora cordobesa Camila Sosa Villada propone un juego autoficcional fundado en el nombre propio de la protagonista. Este personaje asume la voz narradora para ofrecer un relato que puede vincularse con la biografía autoral, dado que narra la experiencia de una joven travesti que se inicia en la prostitución junto a un grupo que trabaja durante las noches en el Parque Sarmiento, guiadas por la tía Encarna, una travesti experimentada quien también las acoge en su hogar. Los hechos narrados nos remiten indefectiblemente a las vivencias que Sosa Villada ha contado en diferentes entrevistas, en su charla TED de 2014 y en su texto ensayístico El viaje inútil, transescritura, de 2018. Si bien la novela rompe el verosímil realista para permitir el ingreso de lo maravilloso, proponiendo al lector un pacto ambiguo. En la presente ponencia analizaremos cómo la historia de Camila y de su comunidad se ve atravesada por las restricciones y prescripciones biopolíticas ligadas al género sexual, las cuales por un lado condicionan la realidad de los cuerpos y por otro conducen al individuo y a su círculo a una situación de precarización. La obra nos permitirá observar la potencialidad subversiva de los cuestionamientos políticos sexuales a las identidades normativas, así como los conflictos de lo minoritario, a partir de la construcción de una identidad travesti que desafía la noción de binariedad y se vincula fuertemente con lo animal. Por otra parte, nos interesa subrayar la forma en que la representación de la marginalidad, ligada a la disidencia del sistema sexogénero, la pobreza y el trabajo sexual, aparece asociada a la violencia policial y la desprotección estatal, lo que nos llevará a plantear la prescindibilidad o el carácter desechable de ciertos sujetos en el marco de nuestra sociedad contemporánea. En este sentido, nos interesa comenzar nuestro trabajo remitiéndonos a las reflexiones de Judith Butler en su obra Cuerpos aliados y lucha política, en la cual se interesa particularmente por aquellos cuerpos que, dice, viven en unas condiciones en que la vida se ve amenazada, las infraestructuras quedan aniquiladas y la precariedad aumenta. Así, la crítica norteamericana propone la siguiente definición. El término precariedad designa una condición impuesta políticamente, merced a la cual ciertos grupos de la población sufren la quiebra de las redes sociales y económicas de apoyo mucho más que otros. Los grupos más expuestos a ella son los que más riesgo tienen de caer en la pobreza y el hambre, de sufrir enfermedades, desplazamientos y violencia, por cuanto no cuentan con formas adecuadas de protección o restitución. La precariedad se caracteriza a sí mismo porque esa condición impuesta políticamente maximiza la vulnerabilidad y la exposición de las poblaciones, de manera que quedan expuestas a la violencia estatal, a la violencia callejera o doméstica, así como a otras formas de violencia no aprobadas por los estados, pero frente a las cuales sus instrumentos judiciales no ofrecen una suficiente protección o restitución. Fin de la cita. Estas condiciones biopolíticas se vinculan claramente con las circunstancias de vida de un grupo como las travestis, quienes expresan en forma ostensible su disidencia con las normas de género imperantes,
las cuales, como dice Butler, intervienen en todo lo relativo a los modos y grados en que podemos aparecer en el espacio público, a los modos y grados en que se establecen las distinciones entre lo público y lo privado, y a cómo esas diferencias se convierten en un instrumento de la política sexual. Josefina Fernández, por su parte, recuerda que los primeros registros existentes acerca de las llamadas desviaciones sexuales pertenecen al campo del derecho penal y de la criminología, y afirma que el interés por tales desviaciones estuvo directamente relacionado al control poblacional, en tanto dichos desvíos eran considerados antisociales, antinaturales y se vinculaban al delito. En el comienzo de Las Malas, la presencia de las travestis se representa a partir de diferentes imágenes que aluden a su carácter extraño, ininteligible, más cercano a lo bestial y a lo monstruoso que a lo humano. Cito: un grupo de travestis hace su ronda. Van amparadas por la arboleda. Parecen parte de un mismo organismo, células de un mismo animal. Se mueven así, como si fueran manada. Más tarde serán comparadas con una invasión de zombis, referidas como una caravana de gatas o un aquelarre, y se verán asociadas continuamente con el campo semántico de la animalidad, ligado a su vez al instinto de supervivencia y a su poder sobrehumano para detectar el peligro. Cito: las travestis perras del Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba escuchan mucho más que cualquier vulgar humano. Escuchan el llamado de la tía Encarna porque huelen el miedo en el aire y se ponen alerta, la piel de gallina, los pelos erizados, las branquias abiertas, las fauces en tensión. En su ensayo Formas comunes, animalidad, cultura, biopolítica, Gabriel Giorgi afirma que la figura del animal había funcionado como el signo de una alteridad heterogénea, la marca de una fuera inasimilable para el orden social, y advierte la necesidad de leerla desde esta perspectiva política. Cito: la cultura inscribió la vida animal y la ambivalencia entre humano y animal como vía para pensar los modos en que nuestras sociedades trazan distinciones entre vidas a proteger y vidas a abandonar. En este sentido, nos interesa destacar particularmente en la novela de Sosa Villada la recurrencia de imágenes que articulan la precarización de la vida del grupo de las travestis, los peligros a los que se ven expuestas, con diferentes aspectos de lo bestial. Por ejemplo, la cuestión de la baja expectativa de vida se equipara con el envejecimiento más precoz de ciertos animales, al tiempo que se toma distancia de lo propiamente humano. Como envejecen las perras, las lobas y las travestis. Un año nuestro equivale a 7 años humanos. Al mismo tiempo, al relatar la muerte del personaje de la tía Silvia, una linchera amiga que duerme en la calle, y la adopción de sus perras por parte de la cofradía, se establece una alianza entre huérfanas que trasciende la especie, un vínculo de cuidado mutuo que se diferencia de la hostilidad social a la que se enfrentan cotidianamente. Cito: las perras se nos acercaban y lamían nuestras manos. Algunas se ponían nerviosas y parecía que nos iban a morder, pero las otras las echaban para que no nos ensuciaran la ropa. Muchas veces nos salvaron de una paliza. Aparecían de la nada en cuanto el aire se tensaba. La expresión de la furia y del dolor también se enlaza con lo animal. La muerte de su compañera Lourdes, ya enferma de SIDA, a causa de la inyección de silicona por parte de la curandera, expone la precariedad de una vida que se encuentra fuera del sistema de salud, que no cuenta con medios legales y seguros para lograr su deseo de moldear su cuerpo con formas femeninas. De ahí la reacción del grupo, que recibe la noticia con la boca llena de espuma como perras rabiosas. Estamos cansadas de la muerte. Me interesa en este punto recuperar las reflexiones de Nelly Richard, quien en su ensayo Abismos temporales, feminismo, estéticas travestis y teoría queer, lee los planteos de los estudios de género en torno a la fluidez identitaria desde la realidad latinoamericana, en tanto toda producción de subjetividad es situada. Cito: los cuerpos queer suponen que las oportunidades de cambio de identidad y género se reparten igualitariamente entre todos, pudiendo ser usadas en cualquier momento y lugar. Sabemos, sin embargo, que siempre existen sujeciones que frenan las posibilidades de recrear la propia experiencia y que no todos los sujetos alcanzan autonomía de conciencia ni libertad de acción por el simple hecho de fantasear con la borradura de las restricciones y prescripciones de identidad y género
que condicionan la realidad de los cuerpos. La reformulabilidad de un contexto de intervención pone siempre a prueba las fronteras materiales entre lo deseable y lo posible. En este sentido, la experiencia del travestismo narrada por Sosa Villada nos enfrenta a los peligros asociados al trabajo sexual, a la pobreza, a las adicciones, a las frágiles condiciones de salud, a la discriminación de una sociedad siempre dispuesta al linchamiento y a la falta de respuesta institucional frente a dichas condiciones de vida. En todo caso, si se alude a las instituciones que deben garantizar el bienestar de la ciudadanía, no solo observamos la falta de atención médica, sino también y sobre todo la violencia policial. Esta fuerza responsable de la seguridad comunitaria es para ellas una amenaza constante, una presencia que asedia y que no interviene frente a los abusos que sufren. El temor a los uniformados las obliga a esconderse o a soportar nuevas vejaciones y golpes. Cito: «Desembocamos todas en la comisaría, llevadas a la fuerza a declarar, manoseadas en los autos, empujadas hasta el calabozo, deseadas y despreciadas por los policías como joyas barbudas». Esta violencia se proyecta en el cuerpo de la tía Encarna, signado por cicatrices, huellas de balas y moretones, que son la marca visible de sus vivencias como prostituta, pero también de sus experiencias dentro de la cárcel y durante la última dictadura. Los cuerpos travestis se transforman en símbolo, exigen una lucha política, dice la narradora. Eso somos como país también, el daño sin tregua al cuerpo de las travestis, la huella dejada en determinados cuerpos de manera injusta, azarosa y evitable, esa huella de odio. Como advierte Butler, si bien no nos encontramos ante disposiciones que busquen explícitamente la aniquilación de ciertas poblaciones, sí se trata de políticas públicas que crean las condiciones de negligencia sistemática que provocan la muerte de un gran número de personas. Estas vivencias derivan, en palabras de la narradora, en un proceso de desensibilización al que nos sometíamos día a día para no morir, necesario para lidiar con el tumor de nuestro resentimiento. Cito: «El desprecio con que nos miraban, la manera en que nos insultaban, los piedrazos, las persecuciones, el policía que había orinado en la cara a María la Muda a punta de pistola diciéndole que si no podía decir bien su nombre, le iba a descargar todo el cargador en la cabeza, a ella y a todas las que estábamos de testigos. Cada uno de los golpes que se sumaban a los que nos habían propinado nuestros propios padres para revertirnos, para llevarnos de regreso al mundo de los normales, los correctos, los que forman familias y tienen hijos y aman a Dios y cuidan su trabajo y hacen rico al patrón y envejecen al lado de sus esposas». Como vemos, las palabras de Camila aluden a la norma, al conjunto de mandatos económicos y sociales, frente al cual las travestis representan un desvío, un malestar, un estallido, que no solo conlleva la condena a una vida de marginalidad, sino también la reprobación de la propia familia. Estos mandatos se explicitan en la voz paterna. El padre ha hecho lo que le pide el mundo. Le ha pedido de todas las maneras a su hijo maricón que no sea la futura travesti, la gran puta, que no viva, que negocie con Dios y viva sin vivir, que sea otro, que sea su hijo, pero de ninguna manera sea eso que quiere ser. A pesar de la necesidad de autoafirmación y la celebración del deseo individual, estas leyes sociales ostentan un poder difícil de eludir y no dejan de pesar sobre la protagonista, que dice: «A veces me sentaba en la terraza y pensaba, un niño, un esposo, una casa, un patio, flores en las macetas, recibir a los amigos el fin de semana, dejar la prostitución, reconciliarme con mis padres». En su artículo Desencantos y Maravillas, Comunidad, Fracaso y Utopía Queer en las Malas, Ignacio Sánchez Ozores recupera la categoría Novela del Fracaso, postulada por Jack Halberstam, para distinguir las obras narradas desde la perspectiva de las subjetividades minoritarias, las cuales, dice, al rechazar determinadas gramáticas sociales, degeneran proyectos rectores de la nación, como la maternidad, la reproducción, la familia normativa, la blanquitud, la productividad, el éxito en el trabajo, la estabilidad en pareja. Estos proyectos se revelan como imperativos sociales o fantasías colectivas que responden a retóricas exitistas y triunfalistas,
y por tanto quienes no se ajustan a la ley heteronormativa optan por generar proyectos alternativos y deconstructivos, que se transforman a su vez en una especie de utopía. En esta búsqueda de alianzas, de contención, de un espacio no condenatorio, es crucial la figura de la tía Encarna, en tanto mentora de la comunidad de travestis del parque. Es ella quien las protege y les enseña. Nos defendía de la policía, nos daba consejos cuando nos rompían el corazón. Quería emanciparnos del chongo, quería que nos liberásemos, que no nos comiéramos el cuento del amor romántico, que nos ocupáramos de otros business, nosotras, las emancipadas del capitalismo, de la familia y de la seguridad social. Su casa se transformará para la protagonista en el paraíso, un espacio de libertad en el que nadie debe esconderse, en donde se pueden compartir mates, telenovelas, celebraciones, penas y duelos. Para concluir, podemos señalar que la novela de Sosa Villada representa las subjetividades travestis, sus vidas precarias, la falta de respuesta de las instituciones, la carencia o la insuficiencia de políticas públicas que protegen a quienes viven fuera de la norma y se hieren como disidentes del sistema sexogénero. De esta manera, visibiliza una realidad negada, desconocida o incómoda que nos interpela como sociedad. No obstante, la autora no construye un mundo maniqueo ni una imagen ingenua de sus personajes, quienes se resisten a ser victimizadas y defienden sus elecciones y sus contradicciones. No sabemos portarnos bien o mal, vamos por el mundo con toda nuestra vida encima. Finalmente, el texto también excede la denuncia, el testimonio, para rescatar la palabra y el poder que ésta otorga para hallar una cura, una salida, un espacio propio. La toma de posesión de la escritura, de la literatura, será un gesto de autoafirmación para Camila, un gesto resentido y rabioso, un gesto reivindicativo que reúne la violencia y la belleza. Y cito: todo puede ser tan hermoso, todo puede ser tan fértil, tan imprevisible. Cuesta creer que sea obra de un Dios. El lenguaje es mío, es mi derecho, me corresponde una parte de él. Vino a mí, yo no lo busqué, por lo tanto es mío. Voy a destruirlo, a enfermarlo, a confundirlo, a incomodarlo. Voy a despedazarlo y hacerlo renacer tantas veces como sean necesarias. Un renacimiento por cada cosa bien hecha en este mundo. Bueno, muy bien. Abrimos entonces ahora espacio para preguntas, comentarios. Jani. Más marginado, me hizo acordar mucho también a lo que decía sobre Cadáver Exquisito, esta idea de hasta que uno no lo ve en los ojos de lo que le pasa a los seres humanos, capaz uno no lo termina de concientizar, y como ella al revés, ¿no? Esta idea de mostrar la animalización para mostrar justamente esta idea de no derechos, ¿no? De esta idea en que se violentiza el cuerpo y lo hace a través, ¿no? De como lo leí, ¿no? Esta idea con lo que mencionabas de animalizar a estas travestis, de justamente de dejarlas en esta definición, en esta comparación tan que para la sociedad, ¿no? Es tan baja como lo es, digamos, un animal, ¿no? Que capaz no tiene los mismos derechos. Eso me pareció muy interesante, como digo, sobre todo en comparación con lo que decía al inicio del simposio con Cadáver Exquisito. Y también me gusta mucho esta idea de lo sobrenatural. Había escuchado una entrevista que hacía Camila en La Caja Negra que dice: yo vi cada cosa de mis compañeras, decir, cuando tenía 16, 17 años, una cosa así, decía, yo veía una travesti que por no ser agarrada por la policía, con unos tacos de 20 centímetros, agarraba, se subía a un árbol, se subía a un tejado. Esta idea sobrenatural que también aparece, ¿no? en lo que decías, y me parece muy interesante cómo casi como esta metamorfosis a un animal de una manera muy sobrenatural, que es algo que me parece muy interesante. Sí, bueno, ese aspecto está, y yo no lo tomé,
porque bueno, tenía que hacer un recorte, ¿no? Y decidí enfocarme en esa cuestión más de lo minoritario, pero es cierto que aparece toda esa línea que la conecta con el realismo mágico, ¿no? Que esa recuperación de lo maravilloso, y que aparece en dos personajes particularmente, ¿no? Con la licantropía de una de las travestis y en la transformación en pájaro de María la Muda, que se hace al final de la novela. O sea que está la cuestión del devenir animal también, que sería interesante, pero bueno, en este momento me centré en esas imágenes que, como vos decías, a mí también la ponencia me hace acordar todas estas reflexiones sobre el lugar de los animales, ¿no? Por un lado, como esta cuestión del el que está al margen, el que no tiene derechos, el que no es considerado dentro de la categoría de lo humano, o que puede ser, digamos, sí, monstruoso en un punto, como aparece, digamos, acá el zombie, aparecen las brujas, aparece el vampiro también en relación a la figura de la travesti. Pero por otro lado, esa protección que también se establece con el mundo animal, ¿no? Animal y vegetal, porque no sé si se acuerdan que en el momento en que empiezan como a acosar y a dejar más sola a la tía Encarna con el bebé que ella adopta, la casa se va como cubriendo de vegetación y las perras que quedan, digamos, ahí como protectoras de la casa. Entonces hay como un lazo que se va dando entre las travestis y ese mundo animal que en un punto las protege, ¿no? Y en el que se sienten más cercanas. Y después otra imagen que tampoco, digamos, que la apunté por ahí, pero no la incluí, que ella dice que son como las cucarachas, que apenas aparece la luz en el Parque Sarmiento, ellas se van porque no resisten la luz, ¿no? Entonces también como esa cuestión de que en parte son una plaga, pero por otra parte se compara con las cucarachas, que son como las grandes supervivientes, digamos, ¿no? Las que pueden pasar por todas esas experiencias y sobrevivir. Así que bueno, digamos, como que hay muchas puntas y muchos elementos y aparece toda esta cuestión muy fuerte. Y bueno, y después, en cuanto al vínculo entre los trabajos, me parece que quedó como muy claro, ¿no? Entre estas cuestiones de esa vida desnuda, de las vidas precarias, y también esa cuestión como de la rabia y de cierto resentimiento, pero también de la literatura como un espacio de reivindicación, de denuncia, de testimonio, ¿no? Un espacio donde la palabra legitima y le da entidad a algo que ha tratado de destruirse, ocultarse y quedar corrido de un espacio central. Antes de conversar, ¿qué pasó? Ah, sí, sí. Hola, ¿qué tal, Graciela? ¿Qué tal? Bueno, recupero la voz, me veo en dos imágenes. Bueno. ¿Me oyen ustedes? Perdón. Sí, sí, sí. Perdón, ¿me están? ¿Sí? Ah, bueno, muy bien. Entonces todo en orden. A las chicas de Morón les quería hacer más que una pregunta. Vale como pregunta, perfecto. Sí. Un comentario. Fíjense, ustedes se han preocupado de los efectos de lectura, la performatividad, me encantó la ponencia, y me estoy preguntando si esta estetización de la violencia de género que entrañan los textos que ustedes han seleccionado no implicaría también no solo un testimonio o una denuncia, sino además una revictimización de las mujeres. ¿Una qué? Revictimización. Revictimización. Con la lectura, una revictimización. En términos de lo que se entiende por revictimización en el caso de los procesos por violencia de género, ¿verdad?
replicación del relato, no solamente de la violencia inferida, sino del relato como una posibilidad de revictimizar. Sí, efectivamente podríamos pensar en una revictimización. En la novela, sobre todo en La sangre de la aurora, está muy presente la idea de, digamos, mostrar la mujer como el lugar de la víctima. Lo que llama la atención en esto, y por eso nosotros lo leímos desde esta performatividad, digamos, por cómo la novela reitera, ¿no? En cuanto a la escritura, hay escenas que se reiteran y se reiteran y se reiteran. Entonces hay un énfasis en volver sobre la misma imagen y digamos, mostrar esta cosa terrible, ¿no?, del ejercicio de la violencia sobre estos tres personajes. Sí. El punto de que son tres personajes que como son de ámbitos diferentes, pero de algún modo les sucede lo mismo. Tres mujeres en distintas condiciones sociales que se hacen espejo y les sucede lo mismo. Y de ahí no pueden salir. Claro, y esa escritura reiterativa justamente marca esa aparente imposibilidad de salida, ¿no? Entonces lo leíamos como, bueno, la necesidad que plantea la autora de poner en escena esta cuestión, que es una lectura, digamos, no una lectura que puede no ser la única y que es parcial, por supuesto, y que es digamos, un enfoque, ¿no? Pero nos llamaba la atención esta reiteración justamente de esta idea de la víctima, de estas tres mujeres que desde diferentes lugares sociales sufren lo mismo, y cómo el texto reitera esta cuestión. Sí, eso me parece perfecto, ¿no es cierto? Sería el típico caso de la iteración de un procedimiento como una de las que se llaman redundancias significativas, ¿verdad? Es la reduplicación de la cosa. Yo me preguntaba, más vale, y lo dejo ahí picando, en el efecto de lectura. Es decir, el lector, como ustedes, como yo, si no experimenta una suerte de revictimización por lo ajeno, ¿verdad? Es decir, este efecto, esto que ustedes han explicado muy bien como pedagogía de la violencia, como un instrumento de colonialización, por ejemplo, en alguno de los textos, de acuerdo, pero el efecto de lectura. Es decir, uno siente que se le encoge el alma y el cuerpo cuando oye lo que ustedes han leído, por ejemplo. ¿No sería una forma de revictimización a partir de lo literario, verdad? Un efecto no querido tal vez, pero que indudablemente se produce. No es una pregunta, chicas, es un comentario y no lo tengo en claro ni para mí. Por eso lo pregunto. Sí, no entendí lo último. Mejor que como efecto de lectura. No, nada. Lectura, sí, no tiene importancia. Podría ser, sí, efectivamente podría ser. Podría ser, y bueno, agradecemos el comentario. Claro. Sí. Bueno. Bueno, no sé. ¿Preguntas? No quedó del todo claro, ¿no? Me parece la intervención, sí. Sí, yo quería preguntarles si trabajan con algún marco teórico o alguna bibliografía sobre la violación como arma de guerra, porque es una cuestión que ha surgido en nuestro grupo como tema, sobre todo en Mariana, y bueno, y lamentablemente lo escuchamos ahora de forma recurrente, ¿no?, con las noticias, y bueno, ¿cómo se representa esto en la literatura? Si ustedes, además del aporte de Segato, están trabajando con algún tipo de bibliografía específica sobre eso. En este momento estamos trabajando con Segato. Sí.
Por ahora sí. Segato. Para hacer un intercambio de, Sí. de bibliografía. Por ¿no? ahora, Segato. Yo le quería comentar algo a María, porque bueno, me quedé pensando en lo que planteaste al comienzo, que me parece que es un elemento muy interesante de la novela, que es el pacto autoficcional a través de la utilización del nombre propio, ¿no? El juego, ¿no? Con el nombre propio. Y le he escuchado a Sosa Villada, en más de una oportunidad, renegar sobre esta lectura autobiográfica o que apunta exclusivamente a lo autobiográfico. Y bueno, me preguntaba, o sea, que no sé qué opinas vos, ¿por qué es esto, no? ¿Con qué tiene que ver? Si lo pensás, yo lo pensé por ese lado. También con salirse, ¿no? de una lectura minorizante que va a buscar la cuestión travesti y afirmarse también como escritora, ¿no? Como... Bueno, por un lado, sí, yo también escuché como ese rechazo de ella a la cuestión autobiográfica, pero me parece que también tiene que ver con esa pregunta obvia que va siempre no a los procedimientos literarios o a la construcción de su literatura, sino a sus vivencias personales en las que se funda, ¿no? Ese relato. De todos modos, ella no solo utiliza el nombre propio Camila, sino que habla de los Sosa, de las Villada, o sea que es imposible no hacer esa lectura, ¿no? El texto convoca a ese juego. Después vemos las metamorfosis animales y nos damos cuenta de que evidentemente no estamos ante una autobiografía, ¿no? Estamos ante otro tipo de texto, digamos, algo más híbrido, a una experimentación con la forma, en todo caso. Y otra cosa que la escuché decir recientemente es que justamente el consejo de sus editores fue, bueno, ahora hace otra cosa, ¿no? Escribí cuentos, porque en la escritura de esos cuentos, de estos relatos breves, vos vas a poder probar que sos una escritora, ¿no? Claro. Como la necesidad de salirse, aunque también en el libro de relatos, que yo no leí, la verdad, en forma completa, pero sí he visto las entrevistas acerca de él, sí hay relatos que siguen tendiendo, ¿no? Como esa línea autobiográfica, y después otros relatos que se apartan completamente. Y bueno, evidentemente estamos, bueno, frente a una ópera prima y ahora, digamos, como otra búsqueda de una voz propia como escritora. La obra poética. Yo tuve oportunidad de escucharla el martes pasado en la Feria del Libro, en una entrevista que le hicieron en el Espacio Eñe, y bueno, ahí comentaban que lo primero que se conoció de Camila fue su poesía. Y creo que acá había algún libro de poesía de ella, hoy me pareció ver. Entonces también hay ahí otra búsqueda, y lo que está tratando es de autoproclamarse como escritora. El punto ahora de ella es salir de todo este ruido en el que la ha metido la difusión y mostrarse como escritora. En el trabajo con la palabra, con el lenguaje, esa es su gran preocupación. Muy interesante. Y a Cintia y a Marta les quería pedir si me podían recordar el nombre de la autora de La sangre de la aurora. Acá está. Sí, Claudia Salazar Jiménez. Bien. Está ahí, ahora después me voy a acercar porque me interesó mucho. Gracias. Muy interesante. Que es algo que quizás no quedó demasiado expresado en toda la explicación es lo polifónico del trabajo textual. Una voz se funde con la otra y produce un estallido que también genera una violencia, porque uno siente el dolor de estas mujeres, de estas voces padecientes, y es muy difícil al comienzo entender quién está hablando en cada momento, porque es como si todas fueran la misma en un punto. Claro, justamente este armado fragmentario que tiene la novela apunta a eso, ¿no? Y además de las tres voces de las protagonistas, estos fragmentos de un narrador que yuxtapone las diferentes voces, sin ningún tipo de signo de puntuación.
Entonces eso al principio resulta algo que descoloca hasta que uno entra en la clave de la escritura de la novela. Y justamente esa voz narrativa es sumamente polifónica que va articulando la percepción de las tres protagonistas en relación con las escenas de violencia, con el atentado, resulta como una especie de no me sale ahora la palabra, pero bueno, sí, una yuxtaposición, ¿no? Un juego de articulación polifónico donde la voz pasa de uno a otro digamos, de manera muy bien articulada, muy veloz. Muy, y a la vez que se va superponiendo fragmentos de voces autorizadas y patriarcales. También. La voz de Marx, Lao Tse, digamos, como recortes de escritura contra las que estas voces de mujeres confrontan de alguna manera. Es un texto muy extraño, muy breve, bastante inhallable. Sí. Tuvimos la suerte de encontrarlo este año en la Feria del Libro. Antes lo habíamos leído por PDF. Esas cosas que gracias a la pandemia nos están sucediendo es que todo circula de otro modo, ¿no? Y ahora lo conseguimos impreso, pero no es muy fácil. Sí, no es fácil de conseguir, para nada. Y sumamente interesante el armado, ¿no? Una escritura que descoloca, que produce ese efecto de sacudir al lector, ¿no? Y desde la materialidad y luego desde, bueno, lo que se denuncia, ¿no? No ustedes que escucharon tanto. Sí, a ustedes, claro. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, vamos a dar por cerrada entonces esta tercera mesa y les agradecemos por estar y por participar. Y bueno, un aplauso para cerrar el día. Entonces, la primera jornada del simposio y los quería invitar a todos el jueves a las 8 de la mañana. Nos reunimos acá mismo en esta sala y vamos a escuchar a los colegas que están en otros puntos del país y del mundo en las mesas virtuales. Así que están todos invitados a verlas desde sus lugares, sus casas, sus hoteles, o nos reunimos todos acá y intercambiamos también. Gracias a todos.